¿Qué tal amiga? ¿Qué tal amigo? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Política 360 del Cubo Televisión. Televisión alternativa por internet, en donde nos caracterizamos siempre por darle voz a aquellos que nunca la han tenido. Un programa hoy muy especial. Tengo la agradable visita de mi amigo, de nuestro amigo, el doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Déjenme contarle parte de la trayectoria del doctor Víctor. Es maestro en educación especial, es perito en psicología jurídico forense, además es presidente del Colegio Federal de Peritos. Don Víctor, amigo, muchas gracias por visitarnos aquí al Cubo de Televisión. No, pues muchas gracias. Después de tanto tiempo de tu trayectoria en los medios, quiero que el público sepa que el primer espacio o primera entrevista que tengo en estos medios, precisamente me la diste tú en una televisora, digamos así. Entonces, en esa ocasión que me hacías una entrevista, recuerdas que me hablabas de los motivos del crimen, porque coincidentemente se estaba hablando ese día del Día del Amor. Sí. Y te decía yo que lo que parece que trama los crímenes, el ingrediente siempre es el amor. Cuando a ti te quitan algún objeto, el apego a los objetos, pues viene lo que se llama el robo. Entonces, no es tanto ese objeto, la computadora, la casa que te la saquearon, sino todo ese apego que tenías a las cosas. Entonces, es una herida a lo que tú asumes que me costó tanto, pero no es el trabajo, el dinero que pagaste ahí, sino el esfuerzo que tuviste. Entonces es lo que llamamos la parte intrínseca. Y después también cuando un ser querido te es arrebatado por otra persona, o esa persona que tú creíste que te amaba, de repente fija los ojos en otra persona, llega tanto la pasión desbordada, la patología, que patología es una pasión exacerbada que se desborda. Entonces la persona puede actuar de varias formas que pueden llevarte a ti al bote, a la persona amada puede ser que a la cárcel, o al camposanto. Entonces igual uno puede ser parte de ese camposanto. Hay muchas personas que confiaban en la pareja y terminan muertas porque los envenenan. O sea, todo este es un ingrediente del amor. Amigo Vic, reconozco tu excelente memoria. Déjame decirte que sí recuerdo esa primera entrevista, que le pegamos muy duro a la parte del psicoanálisis. Así es. Al psicoanálisis forense, que nos diste una cátedra excelente. Y me da gusto después de 20 años más o menos, volvernos a encontrar nuevamente compartiendo un estudio de televisión, ahora aquí en el estudio Pedro Arrieta del Cubo Televisión. Y bueno, vamos a entrar en materia. Déjeme decirle, amigo, que este programa vamos a tratar el tema de las ciencias forenses en México. Evidentemente el doctor Víctor de cariño como yo le llamo, es un experto justamente en la materia. Pero para que usted y yo podamos entender de qué se trata todo esto, necesitamos que el doctor nos ilustre en nuestro vocabulario a manera de entendimiento. De entrada, Vic, ¿qué son las ciencias forenses? Las ciencias forenses son todas esas ramas, tanto del derecho, de la criminalística, de la criminología, de la medicina forense, que tratan de descubrir el pequeño indicio para que un juez pueda dar una posible sanción, ya sea pecuniaria o una sanción privativa de la libertad. Aquí los peritos que trabajamos las ciencias forenses son por arte, oficio y profesión. La profesión son aquellos peritos que se requieren, que deben tener cédula profesional para poder ejercer su pericia. Es decir, es un trabajo experto, aunque a partir de 2018, con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, desaparece el concepto de perito y ahora se llaman testigos expertos. ¿Por qué? Porque puede haber una persona, como tenemos aquí en las cámaras a los expertos en audio, en imagen. Es un experto en esa área, pero no va a ser una persona capacitada que pueda demostrar que una grabación que se hizo donde una persona ingresó a un hogar
asaltó y privó de la vida a alguien y pueda aportar su testimonio, porque no va a saber cómo extraer la información que tienen esas consolas en esos videos para que el juez, como tú me estás preguntando, pueda entenderlo sin que él sepa necesariamente de audio, de video. Sí. Pero yo le voy a preguntar a este experto cómo es que trasladó eso que captó en las imágenes y el audio para que pueda entender que la persona que estoy señalado que ingresó a ese hogar y que privó de la vida de esas personas es él, y no hubo una alteración en ese audio, en ese video. Entonces tiene que haber una trazabilidad. Si este ingeniero que tiene conocimientos, es experto en saber manejar estas máquinas y extraer el audio y la imagen, va a obviar pasos que son necesarios, que se llaman crear una cadena de custodia. Que no haya sido tocado ese equipo por algún agente externo, o que no se haya fundido, o que no haya la trazabilidad, es decir, el paso a paso, cómo se virtió esa información a un disco que era virgen, que no lo sobreescribió, y si se sobreescribió, eso ya no va a ser posible presentarlo ante un juez. Entonces, muchos hay que son expertos, pero no todos son testigos expertos para que aporten al juez esas pruebas y las pueda él poder valorar para que sirvan como prueba en un caso, para que él pueda dictaminar una liberación o una sentencia. Es evidente que la gente tradicional, los de a pie, como Félix, como yo, que no sabemos, que no estamos capacitados, que no entendemos y nunca hemos hecho estudios en la materia, los protocolos que debe seguir un ciudadano ante un hecho como tal para custodiar justamente la escena del crimen. ¿Qué hacer como ciudadano convencional? Que yo no sé nada, pero ¿cómo puedo proteger la escena del crimen ante un hecho de tal, en lo que llegan los expertos justamente para que hagan sus levantamientos correspondientes? Fíjate que el nuevo sistema, que te digo que ya desde 2016 se empezó a trabajar, pero se puso ya a que se actuara con ese procedimiento que empezó Chihuahua con este procedimiento, se empezó a aprobar desde 16 y 18 se hacía obligatorio. Entonces ahorita me hablas de algo muy interesante, que es el misterio de las sábanas blancas. ¿A qué me refiero? Y mando un saludo a uno de mis grandes amigos, un perito, que hablaba de este misterio de las sábanas blancas. No es algo así que tenga que ver con fantasmas, sino, no sé si no te has preguntado, nuestro querido público, que sucede un hecho criminal. Sí. ¿Qué es un hecho criminal? Es una conducta antisocial en el que hubo un robo, hubo un homicidio, pero me voy al misterio de la sábana blanca. Un atropellado. De repente pasas y el cuerpo ya está cubierto con una sábana blanca. Que acuchillaron no sé a qué, ya tiene sus sábanas blancas y tiene sus veladoras. ¿De dónde salió eso de las sábanas blancas? ¿Sabías que la persona que puede, por una cuestión religiosa, de respeto a los muertos, que tape ese cuerpo, puede hacerse acreedor a una sanción e ir incluso a la cárcel, porque está modificando el lugar de los hechos, el lugar de investigación, porque se está alterando ese lugar? Okay. Quiero hacer una precisión. Tú ahorita nos decías la escena del crimen. Estamos tan inundados de las series de televisión que se habla de la escena del crimen. Como tal, en las ciencias forenses, ese término no es adecuado utilizarlo. Sin embargo, es algo que la gente entiende. Exacto. Que es donde supuestamente se realizó un hecho con características de delito, ¿verdad? Entonces, si yo voy y tapo ese cuerpo con una sábana, estoy alterando. Debe haber una cadena de custodia. Si llega el Ministerio Público, mira, voy a desviarme un poquito. Estuve trabajando yo desde que llegué aquí a Michoacán, concretamente a Morelia, a la Procuraduría en aquel entonces, en el 2014.
que tú ibas, te reportaban que una casa fue robada. Bueno, no la casa, todo lo que contiene, pero se entiende el concepto, que fue robada. Entonces llegaba servicios periciales. Íbamos ahí, servicios periciales, para tomar placas fotográficas, ¿sí?, de este lugar que fue alterado. Entonces ya te hablaban los dueños de esa casa. Es que acaban de robarnos, por favor, que envían a la policía, y levantaban su denuncia en la Procuraduría. Entonces le daban a uno la orden de asistir a ese lugar que había sido robado. Pero tú ya preguntabas, oiga, ¿alguien entró o cómo se percató que estaba robado? No, es que sí, yo al abrir la puerta vi que estaba roto el cerrojo y me metí, de repente vi tirado esto y lo otro. Tú no decías nada. Y claro, a veces hacías una simulación, ¿sí?, que tomabas algunas placas y vámonos. Y rendías un informe que no se podía hacer la pericia, puesto que había sido alterado el lugar. Entonces muchos compañeros por ahí se la sacaban. No hacías ya nada. Por el simple hecho que ya había sido ingresada una persona a ese lugar. Entonces, una recomendación, queridos amigos, cuando lamentablemente hubiera este tipo de acciones, no entrar. Me estoy percatando que está roto un cerrojo, debo llamar de inmediato a la autoridad, porque posiblemente estén inclusive ahí los criminales. Entonces te puedes exponer, claro, que salgas lesionado. Si tú tocas, pudiera haber algunas huellas, pudiera haber algún elemento que pudiera ser aportado para señalar quién son los presuntos criminales. Entonces no debemos entrar a hacer el reporte, y cuando llegue la autoridad, lo primero que va a hacer es crear una reserva del lugar que se llama la cadena de custodia. Ese listón amarillo que vemos en las películas, efectivamente es para aislar a la gente y no pueda alterar algún indicio que pueda servir para probar que una persona que pudiera señalarse que fue el que perpetró ese lugar o que privó de la vida a una persona, pues se pudiera recabar los indicios o las pequeñas pruebas. Tú entras y a lo mejor ahí había una pisada. Entonces tú mismo pisaste, ya la borraste, la alteraste, contaminaste. Pero volvemos. Hay dos cosas fundamentales hoy en el nuevo sistema de justicia penal adversaria, que ya no es nuevo, ya está en vigencia, que es el debido proceso. Tú alteras cualquiera de estas partes y simplemente adiós, así te hayan detenido. El caso de Marisela Escobedo, sí, en Chihuahua. El esposo, la pareja de Rubí, la hija de Marisela Escobedo, la asesina. Entonces la señora se dedica a investigar y ella hace todo para que logren detener al presunto culpable. Cuando van a entrar a la sala de oralidad, le dice este presunto criminal, si ves, estoy utilizando la palabra presunto. Sí, claro, por supuesto. Le dice, sí, señora, yo maté a su hija, perdóneme, no quería que sucediera así. Entran a la sala de oralidad y le dice a los jueces, él acaba de reconocer en la puerta, maldito, que mató a mi hija, y lo empieza a golpear. Retiran a la señora por una protección, claro, también al presunto, claro, y a ella misma. Y entonces los tres jueces determinan darle la libertad a esta persona. Hubo todo un revuelco en México de lo que había sucedido con ese caso por allá del 2016 fue este asunto. Entonces uno decía, pues qué jueces corruptos, y que este sistema actuaron como debe ser la presunción de inocencia. Todo debe ser ventilado en la oralidad. Todo lo que se haga fuera de la oralidad pierde valor probatorio.
Entonces, esta persona la liberaron, pero se actuó conforme a la ley. Son cosas que no conocemos. El caso de Jessica González en Michoacán, un supuesto feminicidio en el que acusa a una persona de nombre Diego, y entonces la señora constantemente ante los medios con su hermano Cristo empezaban a hacer manifestaciones públicas con un grupo de apoyo de personas que se ostentan como feministas, y entonces decían, es que tiene el arma así, la mataron así. Todo lo ventilaban en los medios. Todo lo que tú ventilas en los medios, obvio que los que están respaldando o que tiene derecho cualquier persona que es acusada, pues a tener una defensa. Entonces, esta defensa que empezó a ver que no se tome en cuenta todo esto que fue dicho fuera de un juicio. Entonces, a ella se le dictó una sentencia de 50 y tantos años. Obvio que va a haber una apelación, porque todos estos elementos que fueron dichos dentro del juicio, desde que el mismo gobernador también se pronunció conforme al caso y otras personas, eso influyeron de alguna manera en las decisiones del juez. Entonces, el equipo de Diego, pues obviamente van a apelar y van a mostrar, porque son grabaciones, son audios, amenazas y hasta gente golpeada de Diego. Entonces, hasta el nombre de Diego junto con sus apellidos eran exhibidos antes. Esto rompió el debido proceso. Entonces, si tú pones una sábana, que fue lo que nos llamó el misterio de las sábanas blancas, ¿de dónde sale esa sábana? Sin pensar que la persona que de buena fe lo hizo puede tener una consecuencia jurídica, inclusive terminar en la cárcel por haber alterado el lugar de los hechos. Por eso se preserva hasta que llegue los agentes de la fiscalía, los peritos, que ya pueden pasar la cadena. Ni siquiera los policías, hemos visto que hay accidentes y están los policías tomando fotografías, están alterando el lugar, pueden pisar o remover algo que no debería hacerse. Entonces, desde ahí, nuestras policías, tanto estatales como municipales, a veces no tienen una capacitación necesaria que está pidiendo el nuevo sistema. El otro punto es que es el debido proceso, uno, y la otra, fundamental, la presunción de inocencia. Perfecto. Permíteme, mi querido Vic, vamos a hacer una pausa en favor de nuestros patrocinadores y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en Política 360 del Cubo Televisión, con la agradable visita del doctor Víctor Gutiérrez Olivares, presidente del Colegio Federal de Peritos. Estábamos hablando sobre diversos temas. Actualmente, mi querido doctor Víctor, ¿qué está haciendo el Colegio Federal de Peritos aquí en Michoacán? Fíjate que el Colegio Federal de Peritos nace en 2018. Previamente nosotros ya estábamos haciendo el trabajo, y ante la carencia de que haya una metodología, métodos y técnicas homogéneas, no que cada perito trabaje como lo ha aprendido empíricamente. Mira, hay un gran problema. Volvemos al nuevo sistema. Muchos lo critican, pero creo que ha sido lo mejor que le ha pasado a este país. ¿Por qué? Porque muchos casos, vuelvo al caso Jessica González, de un feminicidio que hubo aquí en Michoacán y que seguramente es conocido no solamente a nivel nacional, sino internacional. Los peritos que llegaban a demostrar que ese lugar fue alterado, que hay una prueba de un video en el que ven que llegó él y que por una parte del brazo dicen, es que él era Diego el que estaba en ese lugar. Con un simple brazo ya decía un perito que era el presunto culpable. Entonces aquí volvemos a la poca capacidad, y que muchas fiscalías tienen a peritos. Primero, vuelvo a repetir, hay peritos por arte, oficio
y profesión. Profesión son todos aquellos peritos que necesitan una cédula profesional que te da profesiones, precisamente donde muestras los estudios que tú tienes. Si yo soy médico, no puedo hacer una necrocirugía o una llamada autopsia. Necesito tener una especialidad para que me forme como médico forense, legal y forense, que por lo regular se da el título así, tanto en el Politécnico Nacional como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces sales como un experto, un profesional en medicina legal. Es el único que puede disectar un cuerpo y determinar qué propició la muerte en esa persona. Vamos a poner un ejemplo. Una persona va en su auto, de repente se frena y una persona cae ahí y le dio un arrempujón el carro. Se baja el conductor y ve que esta persona está muerta. Tiene una herida en la cabeza del golpe que se dio. Entonces, debe esperarse, volvemos a hacer la cadena de custodia en lugares abiertos, 50 metros alrededor debes encintar, que no entre nadie, ni patrullas, ni nadie, que se pongan las patrullas para desviar los autos y que no pase ninguna persona. La persona que ose, periodistas, todo mundo, que pase esa cinta, inmediatamente se detiene y se remite. Porque puede ser que quería alterar algo del lugar de los hechos, lugar de investigación. Entonces, ya que llegan los peritos, habrá los primeros que llegan, que son el perito en fotografía, para que tome, como decimos, las fotos, las placas de cómo está el vehículo, cómo está el cadáver. Debe llegar el perito en criminalística. Hay un gran problema que tenemos en el país de un auge a raíz de básicamente 10 años que se ha venido dando, el auge de las escuelas que te dicen que te forman como criminólogo, criminalista, perfilador criminal y no sé qué tantas cosas que están timando a la gente. Y por estas series de ACI, Criminal Man y otras, todo mundo quiere ser criminalista. Pero un criminalista no es un todólogo. Hay criminalistas de campo que son aquellos que van precisamente a este caso de un accidente que va a llegar. Un criminalista ya es desde el de fotografía forense, porque mira, vamos a hacer la división primero. Sí. Está la criminología. La criminología tiene una pregunta fundamental a resolver, que es el por qué. ¿Por qué sucedió ese accidente? ¿Por qué mataron a esa persona? ¿Por qué robaron a esta persona? ¿Por qué se suicidó esta persona? ¿Por qué la extorsionaron? ¿Por qué la secuestraron? Es la pregunta del por qué de ese sujeto que cometió esa conducta antisocial. Y está la criminalística, que debe resolver la pregunta el cómo perdió la vida la persona, si fue con un arma punzocortante, que si fue con un arma de fuego, que si fue con veneno, que si fue atropellada, que si fue acuchillada, que si fue estrangulada, que si se suicidó. Entonces, esa es la criminalística que va a tener subramas. Si una persona está tirada y posiblemente está no en una se dice en una laguna hemática, o que tenía sangre, porque reportan una persona que tenía huellas de estar baleado y que tenía sangre, y qué tal que es Capsu, qué tal que es Culey, ¿verdad? Sin ver, digo, sin alborear, ¿verdad? La bebida refrescante. El agua refrescante de color rojo, cualquier cosa, pintura, pero eso lo va a determinar un perito en hematología o serología. Ay, te digo, subramas, porque si esa persona le dispararon,
Fíjate, tendrá que acudir un perito experto en balística que sabe sobre las armas, pero todavía más específico, tendrá que ser un perito en balística de efectos, porque un policía dispara y entonces esa bala resulta que hace un efecto, se desvía y lesionó a otra persona. Perfecto. Entonces debe hacerse una prueba pericial en balística. Debe acudir el médico que ordenará ahora sí que levanten el cuerpo, porque ahí nada más va a determinar que está muerta la persona. Se traslada al servicio médico forense, entonces el médico tendrá que hacer una necrocirugía, es decir, una cirugía a este cadáver. Y ahí se va a determinar las causas que hicieron que esa persona muriera. Se le lleva y dice, pero ¿para qué hacen eso? Están viendo que el carro lo aventó. Abren el cuerpo y resulta que el médico ve que ese corazón tuvo un infarto fulminante. Que la persona cuando ve el carro ya trae una patología, que su corazón se paró en ese mismo instante. Cuando el carro le pega, esta persona ya estaba muerta, es decir, no tiene que ver el golpe que recibió o que haya sido aventado, ya era un cuerpo inerte. Por eso también nosotros, me han puesto casos y yo participo como analista en varios medios en el ámbito de la seguridad. Había unos niños que supuestamente por un accidente allá en Tocumbo murieron porque se incendió, se sale la mamá a un mandado y se incendia la casa. Yo me preguntaba, a ver, Adrián, si un cuerpo se está quemando, pues corres de la desesperación a buscar algún lugar como escaparte, a tirarte para el dolor que estás sintiendo. No se diga a los niños, digo, cualquier persona, pero un niño corre y se golpea el pobre porque se está quemando. Pero a mí lo que raro que me parecía es que estaban en un solo lugar y los cuerpos estaban digamos, ya tiesos, calcinados, pero planos. ¿Qué me puede decir como criminalística, a reserva que el médico forense me dará la razón de esta posible hipótesis que yo tenga para hacer mi dictamen, que esa muerte fue antemortem? O sea, anterior a la muerte ya estaba muerto. Por eso cuando un cuerpo se calcina y tú lo hayas rígido, es que esa persona ya estaba muerta y después lo calcinaron o lo quemaron para quitar cualquier indicio. ¿Qué hubiese pasado si esa persona no estaba muerta? Que lo vas a encontrar en una posición de boxeador. Se retrae el cuerpo del dolor, entonces hay una deshidratación súbita tisular. ¿De acuerdo? Como pones un bistec y ¡pum!, se contrae de inmediato. Fíjate, a pesar de las horas se contrae ese bistec. Lo mismo pasa con todos los nervios que se queman y se contraen y queda en esta posición. Entonces, ya con esa posible sospecha lo pasamos al médico forense y el médico forense va a determinar que esa persona, por ejemplo, traía un cartucho o una bala, ¿verdad? O que en la tráquea, por pruebas químicas, ese cuerpo fue envenenado antes. Entonces, es la importancia de que a veces cuando un familiar muere en una muerte violenta, nosotros queremos que se disculpe la necrocirugía. Hay peticiones que solamente el fiscal general puede determinar que se dé la dispensa. Hubo un caso muy importante en una administración de un gobernador en el que muere una persona muy prominente y se dice, no se sabe, si se le detiene y al cuerpo se le hizo la necrocirugía. Queda en
mito, en la hipótesis por ahí de que no se le hizo. No voy a especular sobre de ello. Pero esa es la importancia de que un cuerpo se haga la necrocirugía, porque se va a determinar la causa real de lo que esa persona murió. Hay personas que son asesinadas, envenenadas, y de repente las encuentras colgadas y dice, es que se asfixió, se suicidó o lo suicidaron. Okay. Entonces te vas a dar cuenta que dices, a ver, esa persona que hallaron colgada ya había muerto antes de estar colgada. Unos indicios, por ejemplo, de que cuando una persona se ahorca, se suicida ahorcándose, es que las personas miccionan, tienen una eyaculación, en el caso de los hombres, porque como te das cuenta, hay muchas prácticas sexuales que se cuelga la gente, claro, tira de la cuerda o le piden a alguien que cuando esté dando como los estertores, porque precisamente una eyaculación es una micromuerte que se tiene, porque el cuerpo precisamente empieza con estertores, inclusive la gente se paraliza o les dan calambres porque te moriste una fracción de segundo. Sí. Por eso, entonces, ahí se ve que esa persona sí se suicidó porque tuvo este estertor. Entonces, todo esto ayuda a las diferentes subramas de la criminalística, balística, serología. La serología, por ejemplo, para ver si los impactos de sangre corresponden. Porque si esta persona la matan por acá, ¿por qué está esa mancha de sangre o por qué hay goteo? Entonces podemos nosotros, con estos pequeños indicios, de reconstruir lo que pasó. Evidentemente que es una amplia explicación de lo que representa la importancia de una investigación científica pericial. Así es. Hay que tenerla, hay que hacerla para evitar cualquier otro tipo de circunstancias. Dándole un poquito de giro a esto, Vic. En términos del colegio, ¿cuál es la importancia operativa internacional del Colegio Federal de Peritos? Porque precisamente por esta inquietud de varios peritos que, como te decía, muchos de ellos se formaron empíricamente. Okay. Sí, el papá de ellos trabajaba en la fiscalía, le fue enseñando cómo ir a los levantamientos de cadáver, cómo poder identificar el arma de fuego, qué calibres se utilizaban, y se fueron formando. Pero con el sistema ya se requiere, estos que se ostentan como criminalística, y es lo que pasaba en el caso de Jessica González, de repente cuando se da la acreditación del perito para ver si ese perito tiene las credenciales, la experticia, el conocimiento para que exponga los supuestos, entonces tú le dices, a ver, perito, usted dice que es criminalista, sí, perito, ¿me puede decir su cédula profesional? Claro. No tengo. Entonces el perito debe ser desestimado, porque ahora para poderse manifestar que eres un criminalista ya existe la carrera como criminalista. Antes no, podías participar, eran empíricos, pero hoy, desde que la carrera se extiende una cédula profesional, deben tener cédula profesional como criminalistas, no cualquiera. Ahora, si uno se formó como criminólogo, no quiere decir que puede hacer trabajos como psicólogo forense. Mi área, la psicología forense, jurídico forense. Hay personas que egresan de la carrera como psicólogos, pero esto no quiere decir que tengan conocimientos sobre conductas criminales, que sepan sobre lo que es un criminal que tiene una conducta asocial, parasocial y antisocial, que lo que nos ocupa a nosotros son las conductas antisociales. Entonces, les han preguntado en la oralidad, perito, ¿usted es psicólogo forense? Sí. ¿Me puede decir su número de cédula profesional? Tal. A ver, perito, usted aparece que usted es psicólogo o psicólogo clínico, pero no aparece como psicólogo jurídico forense. ¿Por qué? Porque no existe.
la especialidad. Esto se hace conforme a los colegios, como el caso del Colegio Federal de Peritos y los colegios de psicólogos. Podemos certificar, habilitar a estos peritos que tengan conocimientos específicos, porque los colegios subsanan lo que a veces las mismas universidades han descuidado, formar todo esto. ¿De acuerdo? Ahorita la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ya tiene una carrera en seguridad pública, que parecería que choca, ¿no? ¿Cómo llevar a lo que diría Luis Althusser de los aparatos ideológicos del Estado y los aparatos represivos del Estado? Se supone que las universidades es el conocimiento y no entraría cualquier forma o mecanismo que fuera un aparato represor, aunque sea ideológico. Pero bueno, ha habido evoluciones, pero más que ello fue por la necesidad que no tenemos expertos, Adrián, que tengan conocimientos en la criminología, en la criminalística o todo lo que envuelve las ciencias forenses, el derecho penal, la victimología, entre otras. Entonces el colegio ha subsanado todo esto, que nosotros tenemos delegados o pequeños presidentes en distintas partes de Sudamérica, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, República Dominicana, entre otros. En Europa, en Reino Unido y España. En Sudáfrica, en Johannesburgo. También trabajamos con Glanfis y participa Emiratos Árabes y la India con el colegio. De Colombia, de Argentina y de otros países nos han pedido a México, al Colegio Federal de Peritos, que certifiquemos a sus peritos. Entonces, por ejemplo, nuestro delegado en la República del Perú, el doctor César Augusto, nosotros lo certificamos al uno de los peritos más importantes internacionalmente, que es el doctor Carlos Cuadrado Gómez Serranillo. ¿Sabías que va a entrar a Guinness porque es el hombre con más carreras tituladas, licenciaturas, maestrías y doctorados? Porque él tiene un síndrome que se llama el síndrome del sabio, que son estas personas superdotadas que en unos meses pueden aprender sobre una ciencia, van y presentan su examen y se titulan en esa área. Él es médico, él es psicólogo, es neurólogo y ya no sé qué tantas carreras tiene. Interesante. Con todas estas carreras que va a entrar al Guinness, que viene ahorita, con todos estos saberes que él tiene, sus conocimientos como psicólogo, médico forense, neurólogo y entre otras, solicitó al Colegio Federal de Peritos que lo certificáramos como médico forense, que lo certificáramos como psicólogo forense. España tiene un gran trabajo en el ámbito de la criminología, pero quiero que sepa nuestro público que el mejor criminólogo, sin desestimar a los demás, que ha existido y que dio referencia para todo el mundo, es Alfonso Quirós Cuarón. Él se formó primero como médico, pero con la inquietud que tenía de saber por qué había matado un amigo a su padre. Trata de indagar la mente, la forma que te puede llevar a que alguien cometa un crimen. Entonces sabe que la Universidad Nacional tenía un plan de estudios en criminología y le exige a la Universidad Nacional que él quiere estudiar esa criminología para saber por qué se comete un crimen. Y le dicen, oye, pero ¿cómo? Pues es que nada más eres uno. Ah, no se preocupen, aquí tengo otros dos que están interesados. Entonces dice, no podemos abrir la carrera para 3 personas. Me disculpan, pero si está en sus planes de estudio esta carrera, están obligados a abrirla. Y es el primer criminólogo, él termina la carrera, pero se convierte en referente en todo el mundo. Uno de los grandes libros que son fundamentales para todos aquellos que estamos involucrados en las ciencias forenses es el libro de medicina forense de Alfonso Quirós Cuarón. Entonces, gracias a él se descubrieron muchos casos emblemáticos del México. Por ejemplo, el primer feminicida
¿verdad?, que podemos decir, o asesino serial, que fue el Goyo Cárdenas, que allá por Tacubaya salía una persona que estudiaba química y empezó a crear fórmulas que para resucitar a las personas, empieza a tener ciertos delirios, y gracias al perfil, el primer perfilador criminal precisamente es Alfonso Quirós Cuarón, cómo deben ser los perfiles, y atrapan al Goyo Cárdenas, y así sigue varios casos como el chalequero, la asesina de Tacubaya que mata a su esposo, lo hace tamales, y tantos casos, entonces como referencia. Y precisamente él muere un 16 de noviembre. Él siempre se dedicó a la cátedra y muere en la universidad dando su cátedra de criminología. Entonces se toma como la muerte del gran Alfonso Quirós Cuarón como referente del Día de la Criminología, pero que reviste todo lo que son las ciencias forenses, y precisamente el Colegio Federal de Peritos va a tener su primer congreso internacional el día 16, 17 y 18 de noviembre de este año 2023. En un punto concluyente, Vic, la prueba, la mejor pregunta que puede hacerse cualquiera de nosotros, la gente de a pie, la gente tradicional, los más desprotegidos jurídicamente hablando, ¿cómo pueden cambiar su estatus judicial contra los embates de los poderosos? Porque sabemos que los poderosos pueden cambiar muchas cosas, y obviamente podríamos estar hablando de lo que es el pequeño indicio, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer, cómo recurrir? ¿Recurrimos al Colegio Federal? ¿Qué hacer? Edwin Sutherland hace un trabajo que son los delincuentes de cuello blanco, que dice siempre que aquellos que saquean, que hacen grandes robos, la justicia no los detiene, los deja seguir operando. Pero aquel que se robó una cartera, se le procesa mínimo con 5 años porque es robo. Recordemos la gran obra de Víctor Hugo, de Los Miserables. Jean Valjean, su pariente, su sobrina, que se le deja a cargo, pues no tienen con qué darle de comer. Jean Valjean rompe el vidrio de una panadería, se roba un pan y lo apresan. Entonces sufre mucho de esta penalidad, es suelto, y él siempre es perseguido por el haber. ¿Por qué? Porque se tenía que marcar la justicia cuando él ya había compurgado. Entonces siempre sobre la gente más desvalida o que no tiene las posibilidades de defenderse ante la autoridad, siempre es importante que tenga la asistencia de un perito. Entonces el Colegio Federal de Peritos ha tenido esa intencionalidad desde que nos formamos de ayudar a toda la gente. Sí es verdad que nosotros hemos podido trabajar con casos, por ejemplo, el caso del doctor Vicente Grajales Yuca en Chiapas. El doctor Vicente Grajales Yuca en el 2020, cuando entra la pandemia, tiene que atenderse a un político, y se creó en ese hospital una zona VIP para todos aquellos gentes que tenían dinero, y se desplazó a la gente que menos tenía. Este político no sobrevive al COVID y se le acusa al doctor Vicente Grajales Yuca de que no le prestó la atención necesaria, y se encarcela a los médicos que hoy en día se les ha criminalizado, como el caso ahorita de la meningitis, que ha habido una persecución a ellos. Bueno, el caso del doctor Vicente Grajales Yuca, que entra todo el poder del Estado, acude como por pro bono uno de los abogados más importantes del país, que es el doctor Antonio Juárez Navarro. El doctor Antonio Juárez Navarro es nuestro visitador a nivel nacional e internacional, el que, como sale a varios países, lo dejamos para que visite a nuestros delegados en España, Reino Unido, en Sudamérica, todos esos países que enuncié. Entonces él, teniendo una expertise en la cuestión de abogacía,
abogacía y sobre todo penal, recurre a la defensa del doctor para demostrar que no hubo negligencias, que se atendió con tiempo, y todo lo que decía el doctor y lo que decían las contrapartes que empezaron a mentir sobre lo que el doctor practicaba, acude como parte de nuestros delegados al Colegio Federal de Peritos, porque tenemos expertos en psicología jurídico forense y hay una prueba que se llama psicología del testimonio, mal llamada psicología de la mentira. Y es precisamente tu servidor el que hace la prueba pericial de psicología del testimonio y demostramos que él no había mentido en nada de las prácticas que se había hecho, y tenemos un impacto internacional de lo que había hecho el Colegio Federal de Peritos conjuntamente con Blindaje Médico, con el doctor Antonio Juárez Navarro y el colegio, que salió libre el doctor, y por primera vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita se le reintegra el trabajo y se le reintegre todo lo que él dejó de percibir dinero y demás. Entonces fue importante que nosotros tuviéramos ese trabajo. Posteriormente la doctora Brito en Iguala, en lo de la pandemia, el mismo presidente de la República dijo que los médicos tenían que comprar las medicinas, si no, pues ¿qué tipo de médicos eran? Tú sabes que para intubar a una persona es como si le metieran una espada. ¿Es correcto? En toda la parte del esófago. Entonces, para evitar el dolor, se les tiene que poner fentanilo, o sea, la anestesia contiene fentanilo. Ella solicita comprar 5 ampolletas como anestesióloga con cédula profesional, que lo pueden hacer, de fentanilo. ¿Y qué hace la Fiscalía General de la República? La quiere procesar por narcotráfico. Entonces se arma toda una situación para encarcelar a la doctora Brito, y entonces nosotros, protegiendo a los médicos, nuevamente el doctor Antonio Juárez Navarro, y apoyándose del trabajo pericial del Colegio Federal de Peritos, volvemos a hacer otra prueba de psicología del testimonio y volvemos a ganar. La Fiscalía General de la República recula. El otro caso de la doctora Azucena, en el que se dice que intentó matar a un político también en esta parte del COVID en Durango. Entonces salen todos los medios, se rompe un debido proceso, se le señala a la doctora, y entonces nosotros nuevamente se llama al Colegio Federal de Peritos y Antonio Juárez Navarro de Blindaje Médico. Cuando sabe el gobernador que va a acudir Antonio Juárez Navarro y el Colegio Federal de Peritos, se desisten de la demanda, y ni siquiera a mí literalmente me dice: bájese del avión, ya no es necesario que venga. Nos pasó como el mío Cid, que nomás con escuchar el nombre del Colegio Federal de Peritos, adelante. Y así está sucediendo, que los países necesitan que sean reconocidos en México por el Colegio Federal de Peritos, siendo personas de un alta prestigio, como en el caso del doctor Carlos Cuadrado Gómez Serranillo, que solicitó se le reconociera por el Colegio Federal de Peritos. Ahora, el subprocurador ahorita del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el doctor César Felipe Leiva, es nuestro director para ver todos los daños que se hagan a un trabajador y cómo probar que han sido vulnerados sus trabajos. Es nuestro director y acaba de ser nombrado subprocurador, vuelvo a decir, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ellos, aunque tienen todo este trabajo, vienen y son reconocidos por el trabajo, porque nosotros nos hemos conformado con los mejores talentos del país, y no solamente del país, internacionalmente. Nuestra directora de grafología es la perito Eva Procopio, que es Premio Internacional Michún. Nosotros, y perdón por la poca modestia, tenemos premios a nivel internacional. Tu servidor tiene 4 doctorados en las áreas forenses, porque hemos recibido distintos galardones en el Congreso de Chilpancingo, la Cámara de Diputados. Ahí, el Día del Abogado,
a su servidor nos dieron un reconocimiento. No soy abogado, pero hemos trabajado de la mano con toda la abogacía, que por las contribuciones que ha hecho el Colegio Federal de Peritos, fuimos acreedores a ese galardón que nos dio el Congreso de Chilpancingo. Pues amiga, Vic, el tiempo es oro. En televisión se va muy rápido. Podemos estar hablando días y noches aquí contigo, temas sumamente interesantes, pero te voy a comprometerte públicamente para una segunda ocasión, que puedas acompañarnos y que nos sigas ilustrando de cuál es la forma de actuar, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer en algunos casos relacionados con algún posible delito. Parte de todo lo que viene siendo el trabajo justamente del Colegio Federal de Peritos está aquí, es un bosquejo muy generalizado. Y doctor Víctor, te agradezco infinitamente tu presencia aquí en el Cubo Televisión, aspirando a que no sea ni la primera ni la última. Muchas gracias. Claro que sí, Adrián, y a todos nuestros amigos, tenemos una página web que es www.colegiofederaldeperitos.org. No se dejen engañar de estas personas que supuestamente les brindan periciales, porque muchas veces van a ser simplemente timadas por estas personas, y en un juicio está de por medio tu libertad o tu patrimonio. Gracias, Adrián, por invitarnos. Gracias. Yo le recuerdo, como siempre, soy Adrián Magaña. Hay que conocer el pasado para interpretar el presente y prepararnos para el futuro. Política 360 del Cubo Televisión. Lo espero en la siguiente emisión. Hasta entonces.